Buenos días compañeros, mi nombre es Eduardo Monsalve Silva. Hoy voy a hablar de las lecciones de Derecho de Carlos Medellín. Mi tema que me tocó son sucesión de las obligaciones y sus efectos. Espero les guste el video. En el mundo del derecho, las obligaciones no siempre terminan con el cumplimiento o de un contrato o un pago. Existen situaciones en las cuales una obligación pasa de una persona a otra. Esto se le llama sucesión de las obligaciones. ¿Qué significa esto? ¿Y cuáles son sus efectos? Hoy te explicamos de manera clara y sencilla. ¿Qué es la asociación de obligaciones? La asociación de obligaciones ocurre cuando una obligación, que es el vínculo jurídico entre un creador y un deudor, pasa de una persona a otra, es decir, la deuda o el derecho de cobro se transfiere a un tercero sin que desaparezca la obligación original. Esto es un concepto central en el derecho moderno y se aplica en una variedad de situaciones, como los contratos o las herencias. Tipo de sucesión en las obligaciones. Existen dos formas principales de la sucesión en las obligaciones. La primera, sucesión por el lado del acreedor. Cesión de créditos. El acreedor que tiene el derecho de cobrar una deuda decide transferir ese derecho a otra persona. Es conocido como sucesión de créditos o cesión de créditos. Sucesión por el lado del deudor. Asunción de deuda. El deudor que tiene la obligación para pagar una deuda permite que otra persona agarre esa responsabilidad. Este proceso es conocido como asunción de deuda. Efecto de sucesión en las obligaciones. Cuando se produce una sucesión en las obligaciones, hay ciertos efectos legales importantes a considerar. 1. Ascensión en los créditos. El nuevo creador tiene los mismos derechos que el anterior, pero el deudor debe ser notificado para saber quién debe realizar el pago. Si el deudor no es informado correctamente, se podría seguir pagando al acreedor original. La otra, ascensión de deuda. El nuevo deudor asume las mismas condiciones que el deudor original. Sin embargo, en algunos casos, el deudor original puede quedar liberado de su responsabilidad si el acreedor lo acepta. Imaginemos que Juan le debe 1.000 pesos a María. María, que necesita dinero rápido, decide vender su derecho de cobro a Pedro. Ahora, Juan ya no le debe a María, sino a Pedro. Este es un ejemplo de cesión de créditos. En este caso, si Pedro acepta ser responsable de la deuda de Juan, entonces se produce una asunción de deuda. La culpa en el incumplimiento de las obligaciones. En el derecho civil, la culpa ocurre cuando una persona incumple una obligación por no actuar como la diligencia debida, dependiendo del grado de culpa. Las consecuencias pueden variar. 1. Culpa leve, no actuar como lo haría una persona prudente. 2. Culpa grave, negligencia evidente, casi equivalente al dolo. 3. Culpa levísima, exigencia solo en casos especiales de alta responsabilidad. El deudor culpable debe indemnizar al creador por los daños y perjuicios ocasionados. Enfoque del derecho colombiano versus derecho romano en materia de culpa. Aunque el derecho colombiano tiene raíces en el derecho romano, hay diferencias claras. En el derecho romano, el análisis de la culpa dependía del estatus social o rol del deudor. En el derecho civil colombiano moderno, se utiliza un enfoque más objetivo. Se evalúa si el deudor actúa como debía hacerlo según las circunstancias del caso. Además, en ambos sistemas se distingue entre la culpa y el dolo, que implica una intención directa, incumplir y tiene efectos más severos. Fortuito y la fuerza mayor. En el derecho civil, el caso fortuito y la fuerza mayor son impredecibles, irresistibles y ajenos al control del deudor que impiden cumplir una obligación. Aunque a veces se distingue entre uno y otro, en la práctica la ley los trata como equivalentes. Características principales que tiene cada uno: imprevisibilidad, no se podía anticipar el hecho. 2. Irresistibilidad, no se puede evitar ni siquiera con la diligencia. 3. Externidad,
es ajeno a la voluntad y el control del deudor. Ejemplos: un terremoto que se destruye una fábrica o un apagón masivo que impide prestar un servicio digital. Efectos jurídicos: el deudor no responde si demuestra que ese incumplimiento se debió a caso fortuito o fuerza mayor. En algunos casos, la obligación se suspende mientras dure el evento. Diferencias con la culpa: cuando hay culpa, el deudor sí debe responder. En cambio, si se prueba caso fortuito o fuerza mayor, no hay responsabilidad civil. Conclusión: la asociación de las obligaciones permite que las deudas y derechos cambien de manos sin que la obligación desaparezca. Este mecanismo es esencial en el derecho civil y moderno, de manera frecuente y situaciones controlantes y financieras.